Buenas tardes. Bueno, quiero agradecer al DITELA, especialmente a Cintia y su equipo por el esfuerzo que hicieron para organizar esto, lamentando que Cintia no puede estar con nosotros justo ahora, al Instituto Lincoln y a los demás organizadores. Les propongo ahora dar vuelta a la página de lo que han venido viendo en esta sesión, porque yo no pertenezco a ninguna institución, no soy investigador y tampoco represento al Estado, soy arquitecto, he estado trabajando en la Argentina en los últimos años en temas de urbanismo. Y cuando Cintia me invitó, pensé, bueno, me pidió que hablara del sector privado, y yo empecé a pensar que mi experiencia, a pesar de que está muy enfocada en el sector privado, también ha estado involucrada con otros actores de lo que está pasando en la construcción de la ciudad y en la expansión urbana en la Argentina. Entonces me pareció más interesante hacer por ahí una especie de propuesta de interpretación de lo que está pasando desde todo lo que no es el Estado, para ayudar a converger en esta idea de generar políticas y enfoques en todo este ámbito. No vamos a jugar al truco, pero por ahí las cartas después van a dar una idea de una forma de interpretar lo que está pasando en las periferias de las ciudades argentinas en estos años. Y antes de eso, esto lo hizo mi hijo, así que agárrense. No sé dónde voy ahora. Charachachán. Esperen. Por acá. La flechita, sí, pero esta flechita. Ahí está. Si recorremos, bueno, yo había viajado bastante por el país estos años. Cuando volví a Estados Unidos le dije a mi mujer, vamos a tener que conocer Argentina, porque conocemos más Estados Unidos que Argentina, así que vamos a viajar. Y yo voy a tratar de involucrarme en temas de urbanismo donde me inviten y donde me llamen. Los primeros que me llamaron fueron una fundación que estaba trabajando con unos ocupantes de tierras en Tigre, y después me llamaron unos señores que habían comprado 40.000 hectáreas en la Patagonia y querían hacer una reserva natural y unos lotes para ellos de 1 hectárea para cada uno. Entonces mis experiencias empezaron siendo bastante extremas, por lo cual deduje que había algo pasando en la Argentina que era interesante y que estaba bueno participar. Y bueno, esas cartas de truco que ustedes vieron son una forma de agarrar un mapa de cualquier periferia de ciudades argentinas en estos años y ver cómo está creciendo, quiénes son los actores del crecimiento urbano. Entonces yo les asigné un palo a cada tipo de desarrollo para hacer una rápida identificación de ciudad en ciudad. La espada es el Estado a través de sus planes de vivienda, la copa sería la ciudad contigua original, la grilla, y el basto, en este caso, es los asentamientos, o sea, los sectores urbanizados originados por iniciativas populares. Si vamos al Dorado en Misiones, vamos a encontrar los mismos protagonistas repartidos de alguna manera distinta, y cada uno de estos planos va representando y quizás complementando algunas de las cosas que se fueron diciendo durante la sesión de hoy. Si queremos entender la dinámica de crecimiento urbano de la Argentina, en cada lugar, por ahí esta combinación de cartas, o sea, de actores y de presencia en cada ciudad, también representa lo que está pasando, quién tiene la fuerza de urbanizar, qué está pudiendo hacer el Estado o no, el Estado municipal en este caso, que no es el provincial que construye las viviendas, para coordinar y controlar de alguna manera dónde van a parar estas cosas y con qué infraestructura. Lo mismo pasa con Posadas, que la mencionó Marta hace un rato, y en un sector de Posadas tenemos varios barrios de vivienda hecha por el Estado, un par de manzanamientos digamos, que vienen de la trama original, y un par de asentamientos, que quiere decir que cada uno de estos grupos va logrando por sus medios conseguir la tierra que puede lograr de una manera o de la otra, y planear su sector, construirlo y, bueno, y habitarlo. Las Tunas en Tigre, donde aparece por primera vez bastante bien representado el oro, que vendría a ser bueno, los desarrolladores privados, que para nosotros son los que identificamos como los que tienen la mayoría de los recursos, pero en muchas ciudades no son los únicos y no muchas veces tienen todos los recursos que quisieran para establecerse. Río Cuarto, simplemente un recorrido de distintas ciudades en distintas regiones, y darse cuenta que si uno usa esta forma de interpretación para alguien que no entiende las ciudades argentinas y no sabe lo que está pasando, no es muy difícil explicarle que se está produciendo un mosaico, que el mosaico tiene un origen en el plan de la ciudad completo y en la zonificación, pero el actor principal de cada uno de estos sectores es otro, o por lo menos hay una presencia casi igualitaria de actores no
no estatales desde el punto de vista del municipio y muchos privados y muchos grupos de autoconstrucción. Y Troncos del Talar en Tigre, una vez más, y muy yuxtapuestos a algunos sectores de desarrollos privados, algunos sectores de asentamientos digamos, no precarios, asentamientos populares, y el amanzanamiento tradicional que todavía continúa. Yo no hago un juicio de valor aún sobre qué rol tiene cada uno y qué derecho tiene cada uno a lo que está consiguiendo. Simplemente digo, ahí están la forma de actuar y consigue en parte sus objetivos. Y en Ushuaia, bueno, acá tenemos un mapa que más allá de la copa que está abajo a la derecha, que es la ciudad contigua, el Estado por mucho tiempo ha tenido una presencia muy fuerte, muy activa y muy sólida en generar muchos barrios de vivienda pública, pero que últimamente empiezan a desarrollarse, como se ve al norte, en la parte superior de la foto, asentamientos que han logrado de una manera o de otra apoderarse de tierra y crear sus propios barrios. Y acá un poco para comparar, tomamos 4 sectores que tienen más o menos la misma superficie, o sea, 1,5 kilómetros cuadrado cada uno, cuando cada una de estas formas, y acá incluimos arriba a la izquierda Venado Tuerto como una representación de nuestra gloriosa grilla tradicional, que ha sido bastante elogiada en distintas presentaciones durante las sesiones de estos 2 días. Como les digo, 1,5 kilómetros cuadrado de los 4 actores, que cada uno logra no solamente configurar su sector de ciudad, sino que consolidar su como universo interior. Y acá tenemos Venado Tuerto hoy, y su foto aérea, ¿no? Que hay una identidad espacial, que también se habló en una de las sesiones, una identidad de producción de tierra y de los edificios. Y esta es la Villa 1114, pero no consigo una foto de la Villa 1114, esta es la Villa 31. 2124, disculpe. Se ve que no ando mucho por esa zona. Perdone. Y Nordelta. Pero esto no es Nordelta. Y una de las consecuencias inmediatas, sobre todo en las grandes ciudades, yo no quiero generalizar tanto porque justamente estas combinaciones se dan de maneras distintas en cada región y en cada ciudad, y a pesar de que en algunas de estas fotos he mostrado chocantes yuxtaposiciones de barrios cerrados al lado de asentamientos, dependiendo de las ciudades, la presencia de estos actores no necesariamente genera grandes problemas urbanísticos ni grandes problemas sociales. Simplemente lo que digo es que estos grupos son los que están más activos en producir tierra y en producir ciudad, y entonces cuando el Estado en todas sus configuraciones tiene que enfrentarse a los instrumentos que quiere promover, creo que de alguna manera o de la otra tiene o que considerar a estos grupos o sentarlos a la mesa o controlarlos, como se habló hoy también, que Marta decía que los grupos desarrolladores se resisten a cualquier plan nacional de control del suelo por obvias razones. Mientras tanto, siguen expandiendo su forma de trabajar. Bueno, lo que quería decir, una de las primeras consecuencias de esta forma de actuar cuando está un poco desenfrenado este sistema es que a la continuidad de las tramas de transporte y las tramas urbanas, que eran la forma habitual de crecer las ciudades argentinas entre 1900 y 1990, esta es la zona norte de Buenos Aires, ¿no? Los partidos que van desde la General Paz hasta Tigre, y las avenidas que eran la continuidad de los caminos originales de la colonia, las vías de tren, se fueron intercalando con una trama de calles perpendiculares que permitieron conectar todos los barrios de una manera fluida con redes de avenidas más rápidas de transporte, y una continuidad que, más allá de las diferencias sociales o las diferencias de modos productivos o económicos de cada parte de estos partidos, permitía vivir la ciudad como un todo y disfrutar, los sectores sociales podían disfrutar de toda la ciudad sin sentirse que en alguna parte no eran invitados o no podían ni siquiera transitar. Bueno, la continuación de eso, perdón, esto es Pilar, se me fue, discúlpenme, ¿puedo volver? Sí, gracias. No es la continuación, pero bueno, la versión actual de estas tramas es lo que está pasando en esta época en Pilar, donde tenemos como únicas vías de transporte rápido y fluido la Panamericana,
y en alguna parte también la ruta 8, pero el resto de las conexiones, o sea, esto reemplaza casi, y la cantidad de población de Pilar es mucho menor, pero la superficie de esta área es muy parecida a la de los 4 partidos del Gran Buenos Aires. Sin embargo, para el futuro de Pilar hoy no existen las conexiones como se fueron planteando desde el principio de la formación de cada uno de esos barrios en la zona norte de Buenos Aires. Y ahora cada uno de estos grupos, como decía antes, tienen su manera de actuar y de generar su tierra y finalmente los barrios en los que la gente que vive en estos, que habita estos sectores vive. Entonces, yo hice un paralelo un poco fuerte, o sea, primero les metí el mazo de cartas y ahora les voy a meter la ecología. Ahí se dan cuenta que no soy investigador científico ni nada parecido. Entonces, estuve tratando de hacer un paralelo entre el ecosistema natural y el ecosistema de la producción de la ciudad. Entonces, el ecosistema natural necesita 4 componentes: suelo, y se me está por ahí la foto, necesita luz y energía, necesita agua y necesita un bagaje de flora y fauna y un bioma que produce el suelo urbano y la construcción. Perdón, el suelo urbano, produce las plantas. Cuando vamos a no sé por qué tengo este cuadrito acá, ahí se fue. Cuando vamos al ecosistema, digamos, de crecimiento urbano, necesitamos suelo, necesitamos energía representada por el mercado, la gente que puede consumir los productos, necesitamos agua, que vendría a ser la financiación, y necesitamos un sistema productivo de tierra y de edificios que finalmente va a proveer a través de todos estos mecanismos lo que necesita la clientela identificada. Entonces, y cada uno de estos sistemas tiene lo que yo digo especies clave y frágiles, que son aquellas que polinizan, que transforman la plata en tierra o en edificios para sus consumidores. Entonces traté de hacer una especie de cuadro de situación de cada uno de estos 3 de sistemas productivos de tierra y de vivienda, porque pienso que ya que hay que buscar formas de actuar sobre la forma de crecimiento de la ciudad, creo que tratar de identificar los modos y los puntos de poder y de capacidad de cada uno de estos 3 formatos nos va a ayudar en el día de mañana a encararlos como interlocutores en cualquier proceso de modificación de estos patrones o de reencauzar para que entre todos produzcan ciudad. Entonces la vivienda social tiene obviamente como promotor los institutos de vivienda provinciales y los municipios, y el liderazgo de estos proyectos los tienen los técnicos y profesionales de estos organismos que buscan tierra, tienen plata para la licitación, están trabajando con las empresas constructoras. Los diseños de los proyectos los hacen los equipos técnicos, la construcción la hacen empresas que ganan las licitaciones, que aparte participan de un listado, y financia el Estado provincial y nacional. Los clientes de estos barrios de vivienda proveen de listados de gente con necesidades de vivienda organizados por los municipios y trabajadores sociales, y el recupero de este dinero depende de la jurisdicción y de la operatoria de cada uno. Los asentamientos espontáneos tienen sus propios recursos, que por ejemplo hoy vimos en Santa Cruz, que aparentemente están tramitando un nuevo asentamiento, quiere decir que hay alguna capacidad de planificación que siempre está latente. Hoy hablamos de una X cantidad de asentamientos por día en el Gran Buenos Aires. Los que promueven esto son líderes sociales, el liderazgo de estos grupos son grupos autoorganizados, hay cooperativas, hay ONGs que los acompañan. El diseño es espontáneo, pero a veces se hace también sobre tramas y avanzamientos existentes. La construcción, como hablamos hoy, es autoconstrucción, y la infraestructura... ¿Perdón? La infraestructura y las mejoras se hacen con ayuda del Estado o con las ONGs. La financiación es con fondos propios, que obviamente son escasos. Mercado informal de venta y alquiler que se genera inmediatamente. El otro día hablábamos de que ya cuando todavía no se hizo el asentamiento ya se está vendiendo el derecho a participar. Hay microcréditos, hay aportaciones, se va generando un financiamiento que parte de la necesidad. Y el cliente son estos mismos grupos autoorganizados, nuevos inmigrantes regionales o de otros países que aparecen como candidatos a las ocupaciones. Y en los desarrollos privados, que evidentemente son el actor más reconocido, tenemos las empresas desarrolladoras mismas, o consorcios de propietarios de tierra o propietarios, y los que lideran la iniciativa de estos desarrollos son los profesionales del desarrollo inmobiliario, que están siempre buscando nuevos terrenos, nuevas oportunidades,
Estuvimos hablando de ellos todo el fin de semana, creo. El diseño lo hacen profesionales especiales que se dedican especialmente a estos trabajos, con ingenieros agrimensores. La construcción la hacen empresas contratistas, en ese caso podrían ser las mismas que hacen los barrios de vivienda social, y la financiación se hace de distintas maneras, y acá es donde quizás cuando los privados logren incorporarse a procesos un poco más de construcción de ciudad más en común, en vez de enfocarse sobre desarrollos privados y muy exclusivos, todos sus mecanismos de financiación y de producción de tierra van a poder ser incorporados. Y los clientes son, obviamente, gente que quiere hacer una vivienda propia, una segunda vivienda, o puede hacer una inversión, y pagan sus cuotas o pagan al contado. Bueno, acá voy a hacer las consecuencias de esto. Evidentemente tenemos las culturas de desarrollo divergentes con productos finales que no se pueden intercambiar, o sea, no existe un mercado común de la Villa 31 y el frente de la Avenida Libertador. La imposibilidad de crear sinergias sociales y económicas, porque justamente empezamos a vivir en sociedades segregadas. La fragmentación del territorio, discontinuidades de calles, grandes distancias y desequilibrios. Y tienen ciertas características comunes, que son la planificación continua. Quiere decir que todos estos grupos están todo el tiempo, a pesar de que uno no están participando de encuentros con las municipalidades, no están participando de debates sobre el tema de la ciudad, etcétera, pero cada uno de estos grupos tiene su máquina de producir proyectos y asentamientos y tierra. Hay mucha identidad entre el productor y el cliente, o sea, son casi como paquetes cerrados, y todos trabajan como extendiendo la ciudad, pero ninguno de ellos tiene la capacidad de ponerse de acuerdo pero romper el micrófono. Gracias. De ponerse de acuerdo para que el fragmento de ciudad que compartan pueda tener cierta coherencia. Y algunos límites borrosos que tienen estos proyectos, este es el caso de Puerto Iguazú, que tenía un proyecto de extensión dibujado por el estudio de Freddy Garay en 2.000 hectáreas, que eran del ejército, que se lo de ciudad de municipalidad, y en el año 2001 hubo una invasión de tierras y 400 familias se quedaron con las 2.000 hectáreas. Gracias. Y desde entonces están ahí, y ahora la ciudad está negociando con ellos recompras o cierta clase de negocios, porque ahora la tierra, las 2.000 hectáreas son de la gente que lo... Y ahí el Estado se desdobló, porque el gobernador estaba con un grupo, el intendente estaba con otro, había líderes que habían un poco amparado la toma y todavía están dando vuelta con eso, etc. Entonces el Estado mismo, que tratamos de definirlo con un rol poderoso y que tiene un mandato claro y que trata de establecer las reglas, finalmente cuando va al detalle de lo que el Estado es, hay distintas razones por las cuales el Estado se desdobla y no termina de accionar con una línea clara y única. Y de formal e informal un poco lo mismo, porque nosotros pensamos como informales a todos los asentamientos los asentamientos espontáneos, pero hay muchos grados de formalidad e informalidad de los cuales pueden participar, por ejemplo, los proyectos de vivienda estatal que eligen un lote fuera de la ciudad que no tiene infraestructura porque es la tierra que hay, o los mismos privados cuando hacen algunos saltos de fe con la venta de lotes y de escrituras y entregan la tierra cuando todavía no tienen ni la infraestructura ni la posibilidad de dar propiedad. Entonces, esa idea de formal e informal también se podría estirar para entender este problema. Y me voy a saltear todo esto. No, esto lo vamos a dejar pasar, perdónenme. Quiero mostrar una experiencia. Vamos a saltear esto. Una experiencia que hicimos en Pilar del año 99 al 2003, donde fuimos contratados como asesores de la municipalidad, y Pilar es uno de estos lugares emergentes del crecimiento suburbano y fragmentado. Y realizamos un trabajo de diagnóstico de toda la situación, sistematizando toda la data gráfica y estadística que tenía la ciudad, pero para lanzar el plan pensamos que lo mejor era hacer talleres participativos, donde invitamos a los vecinos de los barrios, a los profesionales, a los propietarios de los desarrollos suburbanos y a la gente que vivía en los asentamientos y que vivía en cada pueblo, de manera de empezar a por lo menos tratar de entender entre todos cuál era la dinámica de lo que Pilar proponía y de lo que podía llegar a mejorarse o impedir que todas estas tendencias se aceleraran. Y en esos seminarios participativos, entre otras iniciativas, propusimos una estrategia regional que justamente proponía compensar
el desequilibrio de la desconexión de las que creaba la Panamericana, los centros que estaban, los centros originales a lo largo de las vías del tren y de las avenidas que estaban muriendo, y las barreras que iban creando los barrios cerrados. Y no creo que logramos convencer a nadie, pero por lo menos el problema quedó planteado. Y una parte de las iniciativas de Pilar fue para el barrio de Derqui un reordenamiento paisajístico y territorial, porque Derqui estaba creciendo con una población también despareja, tenía el Hospital Austral, un par de emprendimientos, centros comerciales, etcétera, y había quedado sobre la vía, en esta zona, una población de clase media-baja local, con muy pocos servicios y muy pocas prestaciones urbanas. Bueno, esto quedó ahí. En realidad el trabajo de Pilar fue muy interesante por su dinámica, pero el resultado no decantó en la gestión. Pero hace unos años la Fundación Sagrada Familia le dieron un lote, que es este pedacito acá abajo, de 7 hectáreas para hacer un proyecto de lotes con servicios, y con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires consiguió plata y consiguió los proyectos para realizar los lotes con servicios. Pero en ese momento la Municipalidad de Pilar no quería rezonificar este lugar para ¿cómo se llama? Para este destino de vivienda unifamiliar, porque tenía prevista hacer la planta de tratamientos de Derqui en ese lugar. Y después de un par de años de trámites, la líder del proyecto de la Fundación Sagrada Familia se le ocurrió hablar con los vecinos de las 100 hectáreas contiguas que todavía tenían zonificación rural, pero es toda esta tierra que está con este proyecto en amarillo, y proponerles hacer un plano de sector integrado de usos mixtos, multifamiliar, y con un esquema entre inmobiliario y cívico de generar algo con espacio público, con equipamiento, con un centro comercial y con lotes para vender, y de esa manera lograr que uno de ellos le cediera este triángulo para la planta de tratamientos, aguas abajo, y que aparte se generara una oferta de tierra que Derqui no tiene. Bueno, y gracias a esta iniciativa, anteayer, el Consejo Deliberante de Pilar aprobó el proyecto de lotes con servicios para Derqui. En este caso, simplemente el ejemplo de que un poco lo que yo había soñado en ese momento cuando volví de Argentina hace unos años, de poder participar de proyectos integradores que fueran mixtos y que fueran no necesariamente privados ni para gente necesitada. Esto fue un pequeño logro. Uno más, yo sé que me pasé, pero como hay otros que también se pasaron, voy a hacer la misma regla de la informalidad. Hace unos años tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto en Ushuaia y nos encontramos con la grata sorpresa de que Ushuaia tenía un plan territorial, un plan urbano bastante claro, con una continuidad de redes y de infraestructuras para cada sector, y que en nuestro proyecto, que era en la punta oeste de la ciudad, donde ya no se puede urbanizar más porque está el Monte Susana y hay un tope de altura, el sector ya tenía una traza de avenidas, de vialidades y de parques inclusive previstos, y que entonces lo que le exigió a nuestro cliente es que hiciera su desarrollo, pero que respetara esa traza. Y para nosotros como arquitectos nos resultó mucho más fácil el proyecto, inclusive sabíamos que íbamos a tener la recepción favorable de la municipalidad, porque estábamos ayudándola a completar su plan urbanístico. Así que bueno, es un proyecto que tampoco avanzó, pero por lo menos quedó como una forma de ejemplificar de qué manera uno, participando de cualquiera de estos, desde cualquiera de estos roles de creadores de suelo urbano en la Argentina, si puede articular las necesidades de cada uno y del Estado, puede lograr algún resultado prometedor. Así que acá, para terminar con el truco, una cita de Borges, y bueno, muchas gracias.